Bienvenidos al Bully Podcast, un espacio donde hablaremos sobre la historia de México y el mundo. Pasen con nosotros y diviértanse con los datos y comentarios de la mano de los Bully Magnets. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos al Bully Podcast número 54. 54. Ya hace un muy buen rato que no hacíamos Bully Podcast. Hace un buen rato. Así es. Sí, así que les doy la bienvenida. Yo soy Reinhardt y los acompañaré junto con los demás Bully Magnets que están aquí en la mesa conmigo. Hola, ¿cómo están, Bullies? Hola, bien. Yo soy Luis. Hola a todos, yo soy Andrés y les doy la bienvenida a este podcast un poco tarde, pero gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Antonio y pues sí, este sería como también mi podcast ya formal, ¿no? Como de bienvenida y de vuelta. Como bienvenida, Antonio. Lo que ves es que llegaste en unas semanas muy agitadas. Muy agitadas. Sin Porque Sajocast. habíamos... No, pues además... Estamos ocultando el Demogorgon en tiempo real, man. Primero murió Juanga y Ajá. tuvimos que atender eso. Además es que había pasado por el Bully Podcast especial de Juanga. Ajá. El Esos de tipos Stranger opinan. Things, que ya se estaba debiendo. De Donald Trump. El de Stranger spoiler. Things. O sea, pasaste por todos los podcasts Era como la prueba para llegar al Bully Podcast. para final. llegar y ser digno de tener una presentación como un campeón. Así es, entonces ya estamos aquí de vuelta. Y pues sí, además como subimos video en estos días, Sí. uno más de historias desde Alemania, Sí, pues teníamos la idea como también solo hablar del video y aprovechar la ocasión para contarles cómo me fue por allá en Alemania. sí, ¿no? Con Ya con todas las el viaje, experiencias. ya con el viaje ya concluido, ya se puede hablar como de una experiencia. Sí, ¿General? Porque además lo habíamos intentado y había sido complicado, ¿no? Como Sí, porque esta onda como ponernos en contacto por de... allá. Como si estuviéramos en la radio de 1980 mandándonos grabaciones. Y con los clips de Antonio. Sí. No, para mí era súper raro también. Sobre todo porque la gente, o sea, como que en la plática salían cosas Ajá. o la gente comentaba y pues sí, obvio, me daban ganas como de decir Como de algo. contestar, comentar algo y estabas como en otro tiempo y en otro espacio. Sí, era Sí, sí. imposible. A lo mucho ahí en el chat, pero sí era un problema. También para nosotros era como, bueno, pues ahora está la grabación de Antonio, así que vamos a jugar canasta aquí. Magic o algo. Sí, porque- era muy raro poder coordinarnos. Y además pasé un rato por allá sin internet. Entonces, sí, como irónicamente, entonces eso fue también complicado. Que pues justo eso, ¿no? Es así como, este puede ser como el podcast El Regreso del Sinsajo. Oficialmente. Sin Sajo Porque ya eres Comeback. el Sinsajo, ya, o sea, ya esto es más poderoso que todos No, nosotros. sí, lo he notado, o sea, de hecho empezamos con la broma antes de que me fuera Y regresó y esto ya era y yo canon. cuando estaba por allá vi cómo solo iba creciendo acá la Ya leyenda. Todo el fanart era con un arco. Y ya todo el fanart era con Sí, vi Katniss. el que nos dieron en el Campus Party, ¿no? Acá. Ajá, sí. Y ahora acá el sinsajo, el símbolo y todo. Ya. Eso, Es el ya. símbolo de la resistencia. Al final. Sí. Necesitamos mensajitos Entonces, en la tele y todo. Sí, yo solo veía, incluso veía que ya luego nada más los comentarios ya ni siquiera decían de Antonio. No, eran antes. sinsajo. No, durante meses nadie mencionó tu nombre, solo se referían a ti como el Sinsajo. Wow, el sinsajo. Sí. Pero bueno. Es uno más. Uno más. Entre Dante y Antonio. Uno El más. nickname. Sí. Y pues bueno, pues Sí, pero sí, por ahí fin es ya. momento como de platicar de... Pues primero del video o primero del viaje, Antonio. ¿Qué quieres platicar primero? Pues del viaje, del video y a partir de ahí ya les voy contando Sí, sobre porque el a ver, viaje. cuéntanos un Sí, poco porque como aparte- de este lugar, un poco, pues, Más, La tal vez antena de más televisión. underground, ¿no? Porque igual como al exterior es como, ahora Sí. ya viendo el video es como, wow, sí está chido. Sí, además, ya ven que había hecho ya otros videos. Este sería el cuarto que hice sobre historias desde Alemania. ajá. El primero fue bueno, los primeros fueron del Reichstag, de la Puerta de Brandeburgo, que son como lugares más famosos, ¿no? Sí, pues muy emblemáticos de Ajá. Alemania. Luego la iglesia memorial del Kaiser, Guillermo. Que eso está bien bonita. Sí, eso está Porque muy además bonito. está bien chistosa porque está ahí como en medio de toda la Rascacielos. modernidad, ¿no? Sí, Una así iglesia la acá conservan. súper viejita. Sí, con los rascacielos y todo. Y así además a la- toda en la destruida se esquina. ve chida, Ajá. así en medio de los edificios modernos, así de... Porque ahí está uno que se llama el Europa Center, que es así como de los actuales, donde también está de la Unión Europea y demás, y al lado ahí la iglesia destruida. Está chido. Y pues sobre el de la torre de televisión, que justamente la idea es que los tres primeros eran de Alemania Occidental Ajá. y este es de Alemania Oriental, entonces también era un poquito como para balancear las cosas. Que digamos, no es muy conocido realmente como fuera de No, Alemania, pero en Berlín sí es como muy importante. muy simbólico, sí, es como yo diría como que el símbolo de la ciudad, porque además está en la plaza principal. Y pues ahí todo el mundo va allá. Entonces es una plaza peatonal enorme. Entonces ahí todos lo ven. Entonces
Y de hecho, desde cualquier punto de la ciudad de donde estés en Berlín, lo alcanzas a ver. Entonces, En todas partes. Nos dicen Sí. en el chat Santiago Loza que vive el sinsajo y su forma de referirse al fútbol varonil. También eso me dieron ganas también de comentarlo. A nosotros nos Eso- mató. La Copa Mundial de Fútbol varonil. Varonil. Porque, Pues es importante hacer la distinción porque hay Pero mundial es que- femenil y varonil. Porque, ¿sabes? O sea, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, ahí no se escucha raro cuando alguien dice, claro, fútbol varonil, fútbol femenil. Ujú. Pero la Copa del Mundo que todos conocemos. Y Pero, la más ándale, popular- eso hubiera estado padre. Por ejemplo, eso fue cuando Ajá. nos mandaban los clips y los poníamos y luego, Ah. o sea, como que no tuvimos tu respuesta en tiempo real. Sí. ¿Te vas a referir el resto de tu vida al mundial como la Copa de Fútbol varonil? Como la pregunta acá. Así como, Y de interrogatorio. lo que queremos saber ahora es una cosa. No digo para saber, porque... Pues, ¿O es correcto que de hoy en adelante todos nos refiramos al mundial como... el bueno, es que torneo de ustedes fútbol saben varonil? que he estado con estudios de género y De hecho, a eso fuiste a feminismo, Alemania, Ajá, a sí, continuar sí, tus a sí, continuar con claro. estudios de género. Entonces, la idea también es como un poco quitarle el universal a lo que normalmente es masculino. Entonces, normalmente cuando dicen Copa Mundial, se refieren al hombre, al masculino. Entonces, hay que hacerlo particular. Quitarle el universal y hacerlo que es de los hombres. O, Sí, sí, o esa el suena- mundial está de padre. las chicas. De las chicas, está. Dice Luna que nos digas para prepararnos mentalmente y ya no sacarnos de onda cada vez que lo digas. No sé si me referiré al futuro, pero sí, obvio, ahí en la cápsula fue con esa Sí, sí, intención. fue, ¿no? bueno, fue claro. Hasta en los comments está así como de... ¿A qué cosa? O sea, llegó el punto que la gente dijera, ¿a qué torneo se refiere? O sea, de que de plano le quitaras la connotación al mundial de fútbol. Nos dice Rana Verde Azul en el chat, bienvenido Antonio, extrañamos tu voz y tus comentarios acertados contra el heteropatriarcado. Sí, contra el heteropatriarcado. Abajo el heteropatriarcado. Obviamente. No, pero sí es esa idea, así como de... Miren, o sea, es tan raro que al decir Copa Mundial de Fútbol, La gente se desorienta. Varonil. La gente de Oriente ya no sabe qué estás lo hablando. masculino es lo universal, de cierta manera. Y lo femenino siempre requiere como esa especificidad. Ajá. Así como decir, bueno, no, es la Copa Mundial femenil. Fútbol femenil. Ajá, claro. Entonces, en esta idea de hacerlo como más equilibrado, pues también hay que referirnos a la de los hombres como algo específico, como la varonil. Sí, claro, te entiende, tiene todo el sentido. Sí. Así que... A sí. ver, síguenos contando de la antena de televisión. Ujú. Estoy tomando en cuenta los mensajes del chat. Si quieren darle la bienvenida a Antonio y decirle algo, O cualquier pregunta y demás que Ajá. quieran que responda. Sí, aprovechen estamos, ahorita. También estamos acá. atentos al chat. Ajá, y también gente que está escuchando esto en YouTube, así aproveche para dar bienvenida y mensajes a Antonio, eso los vamos a ir viendo también Sí. cuánto subamos esto. Entonces, sí, la torre de televisión de Berlín está en el lado oriental. Y también era un poquito como hacer este contraste, porque las otras cápsulas eran de occidente. Y más esta onda como de la Alemania, pues sí, como capitalista y más con esta orientación que le dieron las potencias ganadoras de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Y aquí era como, bueno, ¿y qué pasó con la parte controlada por la Unión Soviética? Entonces era la intención de platicar un poquito de eso, ¿no? A partir de esta cápsula. Y pues sí, o sea, porque están como en el mismo punto. De hecho, Berlín no tiene como un centro como tal. Está así como más bien es como un perímetro, yo diría yo. Ajá. No hay como, o sea, por ejemplo, que aquí tenemos el Zócalo y ese es el centro de la Ciudad de México, ¿no? Allá es como un perímetro amplio que va desde la Puerta de Brandenburgo, que está en occidente, hasta la Torre de Televisión de Berlín, que está en el oriente. Pero Ajá. a esa zona que se le llama Mitte, ahí como que está concentrado todo. Y sí es una zona curiosa porque como que mezcla un poquito de las dos tradiciones, así como tanto comunista como con la parte occidental. Ajá. Órale, qué Sí. chido. Entonces es como la parte más mezclada. Es la parte más mezclada. Y también ahorita es la parte a la que más provecho le están sacando, porque pues sí, o sea, se vuelve como turísticamente interesante. Entonces también un buen de gente vaya como para enterarse de todo. Porque además, como es la zona que era de la división, pues hay un poco de todo. Hay un chico, nos decía así como que en los tiempos del muro tuvieron que tener dos cosas de todo. Porque Ajá. unas cosas se la quedaron en Oriente y otras en Occidente, ¿no? Ajá. Entonces era así como de, ay, el aeropuerto. Ajá, chingas, que- Ahora necesitamos se la otro. quedaron los comunistas. No, pues hay que construir uno. Y del otro lado era así de, ay, maldita sea, el Ya. Teatro Nacional, chin, se la quedaron. Entonces tenían que construir. Y entonces eso obligó que hubiera dos cosas Dos de todo. Entonces en Berlín hay dos de todo. Hay dos cosas de todo. Hay dos grandes aeropuertos, hay dos grandes museos así como nacionales. Hay un poco de todo, porque ya después cuando cayó el muro,
pues Sí, todo. pero digo, ya tenemos repetido todo. Ajá. Entonces esa era un poquito la idea. Entonces también con esa cápsula era hablar sobre la torre de televisión, que no sé cómo la hayan visto, está chido, ¿no? Está divertido. Está divertida, aparte porque es inesperado. O sea, uno en su imaginario no piensa en esas estructuras como incluso un punto de referencia de la ciudad. Ujú. Y ya verlos como, órale, wow, sí. De alguna manera es algo muy local, pero que funciona muy bien. Pero esta onda de las torres de televisión es medio... Pues sí, es hay súper varias, ¿no? 60s, Pues Como en aquí todo el hay, mundo. ¿no? Por ejemplo, en México la Sí. torre de televisión está Sí. por ahí En Chapultepec. Bueno, en la avenida No, hay Chapultepec. una muy en vieja Cuauhtémoc. que es la que está por el centro, ¿no? Que antes era como la torre de comunicaciones. La que Ah, está no, ahí. Está la por que el está mercado en el que por- comes león y Ajá, lagarto. por eje central. Por Una que Eje tiene un montón de Central antenas. Que tiene un montón de San Juan antenas. de Letrán, no, bueno, por Salto del Agua. Pero esa era de televisión, ¿no? Esa es Era de nada más de telecomunicaciones. telecomunicaciones. Es de telecomunicaciones. Y la Televisión, más ¿no? grande que hay ahí es la que tiene Televisa, que justamente está a un par de cuadras. Ujú. La de Televisa Chapultepec. Ajá. Donde justamente nace Avenida Chapultepec, que está esa... Que incluso la vuelven árbol de Navidad. ¿Y sabes como de qué año era? Esas cosas son súper sesenteras, ¿no? Sí. Sí, es que todas Esas- estas son como de esa época. ¿Por qué no se transmite mediante esas No. antenas? No, además No. todos fueron como, o sea, si buscan por ahí hay varias así como en el mundo en distintos países, Ujú. porque sí era como de la época, como tener la torre de televisión para transmisiones, y que aquí en este caso fue eso, sí, se había quedado la otra en Occidente, y Ay, los ay, comunistas así necesitamos como, una. ay, Necesitamos necesitamos nuestra una, tele. y pues construyeron la suya. Para pasar a... Necesitamos ¿Cómo se TV, llamaba TV la Lenin. caricatura de Los Simpsons? Obrero y Parásito. Obrero y parásito. No, pero sí había un osito comunista, ¿no? Sí, hay Tenía un su osito comunista, que es como Winnie Pooh comunista. Ajá. Y un cocodrilo que cantaba las mañanitas más tristes. Y puro stop motion, ¿no? Sí. También como que los soviéticos era stop motion Full time. stop motion Pues time, la sí. animación soviética Está tiene muy su encanto. padre. Sí, A mí tiene me su gusta encanto. mucho, sí. Está Sí. muy padre. O luego esas mucho como encanto. animaciones también medio perturbadoras de gordos capitalistas siendo devorados Ah, bueno, por... sí. Sí, bueno, como Por su todos avaricia esos- y De hecho, Entonces- apenas aquí cuando en Bellas Artes estuvo la exposición esta de Ujú. Desde Rusia, justamente de las vanguardias. las rusas. vanguardias rusas, estaban todos esos anuncios, Ajá. están bien buenos. Están, Sí, la- están la- padres. Están bien raros, La verdad, acá. la identidad gráfica de los rusos de ya del siglo XX está bien padre. Sí. Está bien, bien, Lo bien, que sí bien supe padre. es que, por ejemplo, con todos esos programas de caricaturas y animaciones soviéticas, pues también crecieron en Cuba. Sí, Entonces los cubanos también solo Sí. saben de esos De personajes. Obrero y Sí, Parásito. De Obrero y totalmente. Parásito. sabes, de hecho, como yendo allá, igual platicando con mucha gente de América Latina, también eso también fue lo que me pareció interesante y que ya no alcanza a entrar en el video, pero que, bueno, con esta onda y se hizo mucho intercambio, muchos cubanos fueron a Ajá. Alemania Oriental, como Ujú. para vivir allá o Ajá. cosas laborales. Y que todos los cubanos que fueron allá tienen el recuerdo de la torre. Así como Ajá. que para ellos la referencia en Alemania es así, oh, sí, donde estaba esa gran torre roja Ajá. con forma de Sputnik. Ajá. Porque estaban acostumbradísimos, o sea, un montón de cubanos anduvieron allá en Berlín Oriental durante esos años. Ajá. Un montoncísimo. Y ahí bajo el régimen de la Stasi y todo. Ah, A la Unión ver, Soviética, ese sueño. Un fun fact, a ver, no sé si sepas el dato. Pregunta Sandrox Butowski. Una pregunta, si había doble señal de televisión, ¿en Occidente se podía ver la tele de Oriente y viceversa? Yo creo que no. Yo creo que no. Pues no sé, No. depende de los aparatos. No tengo como el dato, pero de lo que sí estoy seguro es que quizás... Si no de hubiera ori- sido muy fácil espiar, así, Sí. pues, los sintonías del noticiero. No, y quizás la de Oriente a Occidente, Ujú. pero al revés no. Es que la cuestión ahí de la Stasi sí estaba bien ruda. No, Ajá. nada salía de Berlín Oriental. Porque la gente de Berlín Occidental sí podía visitar Ajá. unos días en Berlín Oriental. Podían estar por allá de visita. Ajá. Incluso si tenían familiares podían tener O sea, los papeles y todo. occidentales en Oriente. Sí, pero de Oriente nada más durante los primeros años pudieron. Muy poquitos, menos de una década. Y ya el Ajá. resto sí fue así como clausura total. No Ajá. podían siquiera salir de ahí. Qué miedo. Sí. Qué miedo estar encerrado en tu ciudad, neta, esto está súper creepy. Bueno, Sí. en tu país o zona está Pero Sí. podías súper viajar creepy. alrededor de la Unión Soviética. Y aprender artes Y ballet. y ballet. Sí, eran como los dos lados. Sí, Pues seguro. Pues, es que es como lo extraño, ¿no? O sea, Sí. también que como que estuviste tanto en toda esa región. O sea, como que los soviéticos no lo ven como esos tiempos... O ¿Cómo? sea, como horribles en los que no podían ser. O sea, para ellos era normal. Era como Dependiendo el también otro lado qué de la pedazo moneda. te tocaba, ¿no? De la Unión Soviética. Pues es que quién sabe, porque, o sea, nosotros que teníamos la idea de que Rumania era como el infierno Ceausescu time, Ajá. y luego vas a Rumania y resulta que todos dicen, no, pues yo aprendí y era más chido todo cuando era comunista, Ajá. entonces, pues supongo que es relativo. Es muy relativo, sí. Digo, Tiene aquí las también, dos o sea, partes. sí. Y también por el Como que tipo- estamos adoctrinados para pensar que ellos Sí, eran no, como pues, los estamos- malos, ¿no? No, Ajá. y digamos, allá también dependía Occidentales. mucho también qué tipo de anexión había tenido Tu país. pues, al- cada país, ¿no? O sea, unos fueron como más voluntarios y otros sí fueron donde... Imposición. Imposición. Sí, dependía totalmente de la situación de cada país. Entonces,
pues así era de Berlín Oriental y Occidental, pero sí en Oriente sí estaban, ya en los últimos años, como que sí ya era, y como ante el inminente peligro así de que fuera a caer, digamos, ya la Unión Soviética y demás, sí estaban mucho más cerrados. De hecho, sí está interesante, ahí conocí a varias personas, y fueran alemanes o no, de allá que sí, que eso también es lo interesante, sí les tocaron vivir los tiempos del muro, o sea, porque también es algo muy reciente en la historia. Es que Sí, no pues parece sí. lejano. Eso es a mí lo pero que no es. me pareció muy interesante. Porque era gente así que podrían tener así como que 40, 50 años. Pero que te decían así como, no, pues o sea, a mí lo del muro es... Sí, o yo sea, lo viví. en mis 20s, en mis Ajá. 30s. sin ¿Por cuándo problema. cayó el muro? En En 89. No, 89, ajá, y 90 es acá en la Unión Soviética, ¿no? Sí, no inventes, hay mucha gente que lo vivió. Ajá, sí, Entonces sí. me platicaban de esta cuestión de que, ¿cómo se llama? De, literal, lo que pasó, o sea, de que si eran familias completas y luego pasa lo del muro y sí se vuelve complicado. Los de Oriente ya no pueden visitar a los Ajá. de Occidente y los de Occidente solo con ciertos Y permisos la Stasi pueden te está viajar vigilando todo el a Oriente, tiempo. y con la Stasi vigilándote todo el tiempo así. Entonces sí era muy complicado como andar así. Sí, ay, en ese bueno, qué raro. Es que esa repartición posguerra mundial estuvo muy rara. tiempo. Ujú. Pues es Alemania, pues nos la quedamos mitad y mitad, Mitad y y luego mitad. nos odiamos. Ajá, muy, muy, muy rara. Y que, o sea, a la gente también le tocó como, pues, padecerlo, de cierta Ajá. manera, ¿no? Porque para mí también es como esa complejidad, ¿no? De pronto, no sé, a mí también fue como tienes esta percepción de, no sé, de la guerra, de la Segunda Guerra, y que quizás todo era bien acá por los Ajá. nazis o algo así, pero hay mucha gente ahí que, pues, literal le tocó sufrirlo, así Ajá. como, literal tú estás ahí en tu casita y de pronto te Sí, ponen pues un sí. muro. güey. O sea, si aquí de repente los nazis tomaran el Ajá. poder, pues Sí, pues no es que uno todos que no sean- quiera, pues te fastidias y ya. Te ¿no? fastidias. Y sobre Ajá. todo también en Berlín, siendo una de las... Es también lo que les comentaba a ustedes, como que es mega multicultural y diversa. O sea, de verdad, yo cuando fui, tienes la idea de que quizás vaya a ser así como ciudad alemana, Muy tradicional alemana, y ajá. todo. Y de hecho lo que me gusta que las personas de ahí te dicen es que es su frase así como que Berlín no es Alemania. Ajá. Si quieres conocer así como de la otra onda... Si quieres ir a comer chocolate y Y- conocer a Otto y que te pague un si quieres reloj, conocer a Otto, Que te Baja vende la un cucú. región y que te bávara. dé un cucú, En te Berlín tienes no. que ir al sur. salchichas En y toda la eso, región bávara. Pero ahí, así les decía a ustedes, ¿no? Como también tienen como la tradición de prusiana Ujú. y como la cuestión del imperio prusiano era más amplia, no solo abarcaba Alemania, como que Ajá. también son más abiertos, diría yo. Ajá. Y la gente ahí en la ciudad, pues sí, cae gente de todas partes. Yo cuando les dije que caían así en un barrio de turcos y búlgaros, ¿Con tu amigo cómo se llamaba? en Nurim. No, ni- Oye, te tengo una duda importante. ¿Le enseñaste música del rock and roll en español a tu amigo? Ah, porque teníamos la idea, ¿no? De que iba a crear el Aragán Ajá, la sirio. Aragán y compañía, pero sí. Sí, sí me acuerdo. El tri, pero sirio. sí. No, sí escuchamos, pero sí, no fue así tan... ¿A qué querías? Sí, como el tricidio. ¿No le enseñaste, no compartiste tu cultura con tu amigo? Sí, claro que sí compartí. Continúa con tu anécdota. ¿Cuándo llegaron? Pero entonces sí, ahora para mí fue así como de mierda, o sea, sí. No era la percepción como de a dónde iba a llegar, ¿no? O sea, sí fue como en un barrio así, como muy diverso, con gente de todas partes. Entonces, eso me gustó mucho de la ciudad. Y mira, Como que... No, que la gente tiene preguntas para ti. A ver, venga. O, por ejemplo, yo leí una allá arriba que era... ¿Qué era lo más extraño que viste Lo más extraño. en Alemania? Un perro de 5 patas. No sé. Lo más Supongo algo como raro en la cuestión cultural, como decir, ¿a poco así se comportan? ¿A poco Como un así? shock cultural. Yo, bueno, con respecto a esta cuestión de toda la onda de lo que le dicen, o sea, de la discapacidad o diversidad funcional y demás, hay toda una cultura al respecto. O sea, la gente de verdad sí está bien interesante, sí respeta mucho esas cosas. O sea, como que sí la ciudad está pensada para que gente... Es amigable con personas con capacidades diferentes. Ajá, personas con... Sí, es súper amigable la Está ciudad. chido. Y entonces para mí de pronto eso sí era, pues sí, la sorpresa, porque todo, o sea, los autobuses o las calles, todo sí está diseñado como para que cualquier persona lo pueda habitar. Y a mí lo interesante es que también eso hace que en la ciudad veas como una diversidad de personas, como Ajá. con capacidades distintas. Sí, que están Porque la gente- activamente en la sociedad, en la calle, porque aquí, por ejemplo, aquí no pueden estar en porque la la calle. gente lo puede habitar. Y a mí me llevaba a cuestionarme esas cosas, porque de pronto noto que luego acá la gente, o que en Ajá. general como país y en la ciudad somos un poco
como groseros con eso, ¿no? Como en un sentido de, ay, pues es que no lo necesitamos porque no hay tanta gente, pero es que realmente hay mucha gente que Pero lo necesita. no la ves, se pero no la ves invisibiliza. porque pues, estás aquí en la Ciudad de México, sí es imposible que Sobrevivir. puedas estar en tu silla de ruedas y, no sé, entrar o sea, imaginarte algo tan sencillo Sí, o como sea, subirte a una micro. tener un día casual así de, pues voy a ir del aeropuerto a Polanco y de Polanco a Chapultepec y regreso a mi casa casual. Y que, bueno, a mí me gustó que no tiene que ver tampoco tanto con una cuestión como, es que de primer mundo y tecnología, sino pues, estaba como en pequeños detalles. Como que el tomar en consideración esas cosas hace que se diseñe la ciudad en torno a otros sentidos. Entonces, de hecho, hasta había gente que estaba por allá, mucha gente de, ¿cómo se llama?, de urbanismo, Ajá. porque Berlín sí es una ciudad interesante en ese sentido, que de distintas partes del mundo van a estudiar eso porque sí es como peculiar de la ciudad. También preguntan, ¿qué fue lo que no te gustó de Alemania? Pues sí, de Alemania sería más general, porque de Berlín la verdad sí quedé súper satisfecho. Bueno, pero tuvo que haber algo que no te gustara, Sí, ¿no? sobre todo esta onda, o sea que sí, también eso, ¿no? O sea, Berlín es una ciudad súper diversa y multicultural y demás, pero, Ajá. y ahí la gente sí es como muy, aceptan de todos y demás, pero los alemanes, su cierta bagaje nazi con algunos, pues Ajá. cuenta, a final de cuentas, y esa carga histórica la tienen. Entonces, sobre todo en el sur de Alemania, sí son más pesados con ese tipo de cosas. Ujú. Sí, son en un sentido, son más conservadores y ahorita partido de alternativa para Alemania, se llama, Ajá. que sí son así como Nazis. neonazis. Nazis are back. Nazis are back. Nazis are Entonces, back. o sea, pues eso, obvio, o sea, lo tienen en la historia y hay mucha gente como que, o sea, para unos ya es como una cuestión superada, digamos, o como de que ya lo asimilan y dicen, pues sí, pasó eso, pero procuramos ya, o sea, ya Sí, no lo ya son. la vista hacia el futuro. Pero hay otras personas que, pues como lo que hemos platicado de la onda radical en todo el mundo, hay gente que sí lo asume así como, no, lárguense todos, no quiero a migrantes en mi país. ¿Cómo ocurre Pero como de que familia a familia, escoges ¿no? a un... como el símbolo de algo que haya ganado, ¿no? Como los nazis los super aplastaron, ¿no? Sí. Pero Crea un nuevo movimiento. También depende, ¿no? Porque, por ejemplo, que el abuelo o el bisabuelo fue un supercomando nazi y dejó como esa... O sea que ahorita están los Kylo Rens, así de los nazis. Básicamente es como los Kylo Ren. Sí, sí, hay, Sí, o sea, hay- y hay- no- ¿Es toda una generación de Kylos? Y ese orgullo del abuelo, pues no veo por Y qué eso, no o sea, podría eso sí contagiarse. diría que, porque eso al final, y sí os lo hemos platicado, al final, incluso aunque la gente pueda ser buena y todo, sus privilegios de primer mundo, luego no los notan. Ajá. Entonces tú vas allá y como que no son conscientes de ellos, ¿no? Como que de alguna manera... Problemas de primer mundo. Ajá. Eso sí diría, porque les digo, no tanto de Berlín, porque es muy diversa y hay gente de todas partes, pero sí yendo a otros lugares de Alemania Ajá. y moviéndote más, sobre todo más hacia el sur, sí son más conservadores con ese tipo de asuntos. Y más como en un sentido de, bueno, no todo el mundo es Alemania, así como... Sí, no, pues todas las regiones de un país obviamente reflejan su diversidad tanto regional como Pero- de toda su historia. Pero en Berlín sí notaste así como algún Bring the Nazi Back. No, no, en Berlín no. De hecho, como la gran mayoría del movimiento son de eso, así como en contra de. Y de hecho se organizaban marchas en todo eso, porque ahorita está como lo de las elecciones allá en Alemania. Entonces, Merkel. sobre todo en Berlín, eran así como de los movimientos de oposición. Está chido porque organizaban en torno a lugares donde sabían que había como neonazis, entonces iban allá a gritarles directamente. ¡Fuera neonazis! Alguien preguntaba por ahí que si supiste o viste cómo nos ven a los mexicanos en Alemania. Si pudieses tener esas impresiones. Sombrero. Sombrero, mariachi. Mariachi. Taquitos. No, pues es que también es lo que les decía a ustedes, ¿no? Como también depende mucho del acercamiento que tengas. Una, porque yo, pues sí, la verdad, ¿no? O sea, aprendí el idioma lo mega básico así para pedir un café, para preguntar una dirección, Ajá. pero nada más allá del idioma. Entonces, igual eso yo siento que de alguna manera también te puede limitar un tanto, ¿no? Porque finalmente con quien más acercamiento tú ves con gente que habla inglés o español. Y de hecho ahí en donde estuve en la universidad era el Instituto de Estudios Latinoamericanos y Norteamericanos. Ajá. Entonces, la percepción que tuve al final de ellos es gente, muchas de esas personas habían viajado a alguna parte de Latinoamérica. Entonces estaban cercanas Ajá. al país, o muchos conocían México y demás. Entonces, sobre todo ese acercamiento lo tuve. Y entonces, sí era un acercamiento como muy... O sea, Cercano. no trataste con muchos super alemanes. No, y ahí sí por las mismas barreras del idioma, yo diría, ¿no? Ajá. Porque o ya si no hablaban inglés, pues ya, Sí, ya no hay nada que hacer. no había nada que hacer. Pero pues sí,
Pues no, sí les conté, ¿no? Que estuve allá cuando llegó Peña Nieto. Ajá. Ajá, sí, Que justo. incluso fue la manifestación, pero pues sí, la verdad sí pasan como eventos un tanto mínimos, yo diría, así como que sí estaban ahí, pero tampoco la gente pues les prestaba demasiada atención. Sí. Tú me comentabas un poco de que también estando en el Centro de Estudios Latinoamericanos, Ujú. como que también estaba mucho volcado a la idea de México y lo del resto de Latinoamérica era como, ¡oigan! Sí, que eso también pasa, ¿eh? También como de Es alguna lo curioso, manera- ¿no? Como México es todo Latinoamérica. O sea, pero México sí lo ubican. Sí. Sí, México es muy identificable en ese sentido. Lleno de narcos, claro. Pero, es que lo que le decía esto de Enrique, de que de pronto, sí, en el instituto eran más de estudios de México y casi no tanto de otros países de Latinoamérica, entonces también te puedes dar cuenta cómo de pronto, también sin tal vez pensarlo, nosotros también en la región nos volvemos como una cierta... Referencia. Sí, una Referencia. referencia o cierta relevancia en la Ujú. región. Sí, porque de pronto eran de otras partes de Latinoamérica, era así como, oigan, nosotros también somos Latinoamérica. Ecuador, ¿y ¿eso qué? Un colombiano hablando sobre la historia de las FARC, y así como, no, narcos. No, acá. A ver, ¿qué más preguntas tienen? Vi varias, pero ya se... Yo vi algo de la cerveza. ¿Y qué que opinas sí de era la cerveza? superior, ¿no? Que si en realidad la cerveza sí era superior. No, las cervezas son muy buenas, eso sí habría que decirlo. La verdad sí... Se puede hacer todo un podcast, según yo, respecto a la cerveza. Bueno, o sea, Alemán. es muy rica y todo, pero también la de aquí tiene lo suyo, ¿no? O sea, También, es muy sí, diferente. claro. Sí, yo más bien me referiría a eso. Como Ajá. que no hablaría como de niveles, Exacto. sino que sí son muy distintas. Son... La de allá yo diría que es como muy fuerte, Es muy fuerte. ¿no? Entonces, Te puedes emborrachar así súper rápido. sí, con un par de cervezas ya Y te digamos, puedes poner muy como que borracho. aquí en México estamos acostumbrados a, si tomas cervezas, pues tomas como 3, 4, algo Ujú. así. O sea, y son cervezas más suaves, entonces Ajá. ya llegas y haces lo mismo y Ya pues no sabes así ni te dónde va. andas. Aunque también eso también, o sea, pues sí, también son alemanes y la onda de la cerveza sí está muy implicada con ellos, porque sí Todo la el toman tiempo. todo el tiempo. Y como, por ejemplo, ahí en Berlín es legal andar tomando alcohol en cualquier parte, pues así la gente, es curioso, son las 8 de la mañana y la gente se sube al metro así con su chela. Sí, con tu cerveza, ¿no? Tranquilamente. Está con su cuernito y su cerveza así. ¡Wow! Suena como el paraíso. Lo cual también, o sea, cuando están ahí lo hace muy chido, porque sí, literal, si andas así de fiesta o saliendo en la noche igual, puedes estar bebiendo en toda la ciudad. Y ahora la gente pregunta que qué tal la comida, que si es verdad que solo hay salchichas. Pues sí, los alemanes realmente no tienen gran tradición culinaria y de hecho no hay tantas cosas. Es como carne y ¿cómo se llama esa? Como cebollita. Col. Col, Sí, tienen col agria. comen y- mucha col, ¿no? Col agria y carne. Luego ¿cómo se llama? Schnitzel, que es como una pechuga, así empanizada. ¿Pero Y luego- es pollo? Y las salchichas, ajá. Pero realmente ahí lo que le ayuda a Alemania y toda esa onda, como está muy en el centro de Europa, pues llegan como tradiciones culinarias, sobre todo de Oriente. Y ahí la verdad, los turcos les hacen el paro. Bien cabrón. Los kebabs. Ahí Sí, sí llega la comida. Porque ahí hay, de hecho, Alemania es como de los países con mayor población de turcos, migrantes, ¿no? Entonces, la verdad yo siento que los turcos le han dado así un buen de Sabor. realza en ese sentido. Porque la comida turca es muy deliciosa y está en todas partes de Ajá. Alemania. Entonces, Es que como que los europeos y la comida nunca... O sea, No. no sé los españoles y los italianos. O sea, Los como- franceses, ¿no? Se supone que también... pues tienen ahí medio pues, pero su muy acá petit, ¿no? repostería y Acá, sus excentricidades. Es que, pues sí, es muy diferente. También Y como más depende para lo que de estamos las- acostumbrados nosotros, ¿no? Sí, ahí es que depende mucho de la geografía, ¿no? De Pero la me refiero tradición como de también como lo que la- se da. O sea, como que, por ejemplo, pues, los alemanes, así como la comida es lo máximo. no lo identificas. Así no. como... Su cerveza. Sí, La La cerveza. cerveza, sí. Y que las la- salchichas, ¿no? Sí. Sí, que también en eso, así. Sí, los pero es así los como embutidos pero son también es como muchos. cuando tu gran aporte al mundo culinario es una salchicha, es también así salchicha. como... Como que te quedas corto, así. Sí. Ajá, o sea, te faltó. Sí, te falta, sí. Y de hecho hay, por ejemplo, pues les digo, hay muchos, por ejemplo, hay un supermercado, una cadena que se llama Istanbul Supermarket, que son de turcos. Y ahí, Ajá. si quieres comer algo delicioso o No, comprar bueno. algo para cocinar, vas ahí, porque ahí es donde está lo chido. Una kebab al día es alegría, ¿no? Sí, Ya con una tenías y ya... Sí, una kebab al día es alegría. Entonces sí, ahí los turcos ayudan. Preguntan si los alemanes odian a los rusos. No, también depende mucho de dónde vengan. Les digo, y también ahí sí está mega marcado, al menos en la ciudad de Berlín y también en otras partes, de qué parte eran, si de Oriente o de Occidente. Ajá.
Pero los que sí eran de Oriente sí se sienten muy cercanos acá, comunistas, y Sí, como sí. que tienen ese pasado y dicen, sí. Sí, claro, Lenin. Lenin roquea. Stalin era la neta. Sí. Pues sí lo dicen, ¿no? Entonces ya ni sabes, pero no, en general no diría que odian a los rusos. A ver, ¿cuál fue el lugar más bonito que visitaste? Pregunta Diego RN. El lugar más bonito, pues hay varios. Es que hay una sección, de hecho, ahí de lo que era el muro de Berlín, que le llaman la East Side Gallery, que es una parte que no derrumbaron y que ahí es donde diversos artistas hicieron como murales y Sí, no, pintaron ahí. Entonces toda esa zona es muy bonita porque está bien cerca del río Spree, que atraviesa toda Alemania, todo Berlín. Y ahí está esa parte del muro y de alguna manera también tiene como esa división, hay un poquito de todo, entonces es como muy diversa y ahí junto al río acá está bien chido. Entonces esa zona yo diría que es la que más me gustó. A ver, ¿qué tal la cultura ecológica? Uy, han de estar súper intensos, ¿no? Sí, de hecho, y esto es súper Reinhardt acá, seguro le va a interesar el tema y todo, porque sí tienen una onda ahorita muy de las tecnologías y Las energías energías eólicas. verdes y demás. Y de hecho como que ahí sí está interesante porque tuvimos una clase al respecto de como esas políticas públicas de la Unión Europea. Y como una cuestión es que sí, ya ahí en Alemania pues ya no le están apostando al petróleo time. ¿Ya no? No. De hecho como en este sentido así como, bueno, pues ya sabemos como que los... Pero petróleo viven times- del gas de Putin, ¿no? Sí, O sea, ese es el problema. Que Pues toda Sí. Europa, ¿no? Bajo Vladimir Toda Putin les Europa. puede cerrar así como la... Se eventualmente. bañen con agua fría. Sí. es el verdadero plan así de De Rusia. Putin. No, pero que sí se están preparando como para que eventualmente, que en un par de décadas, como que sí cambie la cuestión y todo Sí, se porque enfoque te a las supone- energías verdes. Y de hecho, todo ahorita sí está muy en ese sentido, como que sí lo están enfocando en eso y en todos los sentidos. Entonces, que según se están preparando para... Sí, porque El fin se de supone los que tiempos. el plan mundial es que para 2050 la mitad de la energía generada del planeta ya sea energía verde y la otra mitad siga manteniéndose como energía fósil, porque pues no puedes cambiarla toda de golpe. Y que para el 2080 ya sea el 80%, 20% y ya pasado el 2100 esperando ya sea totalmente energía verde. Pero Sí, presidente- de hecho, hasta o sea, y lo tienen muy impregnado ahorita como política del gobierno, yo diría. Porque hasta el Reichstag funciona así con unas celdas solares enormes Unos alemanes corriendo en unas ruedas gigantes. Sería padre. que juntan toda la energía y baja hacia la cámara y ya con eso es la energía que lo prende. Entonces, y de hecho sí lo tienen así como directamente que el Reichstag, funcione a partir de eso como por una política pública así del gobierno para que todo sea verde. Ya, Entonces, sí. está impresionante. Sí. Por ahí vi una pregunta que decía que cómo eran los policías, que si había corrupción y esas ondas. No, de hecho ahí los policías son muy intensos y a mí sí es como de las cosas que... ¿Te aterró? O sea, no te quieres enfrentar a un policía alemán porque sí son... Ajá. No te quieres enfrentar a un policía mexicano tampoco. Por distintas razones. por distintas razones. ¿Por qué cómo son? Pues todos son muy grandes y súper poderosos y musculosos y sí los ves y dices, no manches, como- te va a partir así. Como Dolph Lundgren. así. ¿Cómo se llama en Rocky? ¿Es Draco? ¿Draco? Ajá. Me imagino como, o sea, viéndolos, y de hecho es lo interesante también en esta cuestión, chicas y chicos por igual, o sea, hombres y mujeres así súper trabadísimos Sí, así y que te pueden enormes. agarrar una llave y someterte en corto. Sí, sobre todo porque me tocó cuando estaban los partidos de la Eurocopa, que la gente se reunía y todo eso, sí les tocaba como controlar todo el asunto y sí lo tenían mega controlado y todo y sí no había manera siquiera así como de... O sea, tienen todo un operativo y sí es así como no te le pones aquí loco a un policía alemán porque sí... Ajá, están... Sí, sí, supongo que si te agarran o algo ni por aquí te pasa pensar en darle dinero. No. Creo que te va a pasar. Ay, y no los encuentras en su versión gordito comiendo tacos en No, la no, no. esquina. De hecho, o sea, los que sí son como de esa onda, sí. Me imagino que hasta ha de ser como requerimiento, como cierta altura y corpulencia, no sé cómo Ajá, sea. hay una preparación Y física. una preparación física. Sí, de hecho, Igual que aquí. no, y de hecho sí noté como, porque por ejemplo había ciertas manifestaciones en que la gente se podía poner media loca y sí tienen unos operativos acá De como control así. súper cabrones y estaba viendo unos videos así en internet como por ejemplo que luego, sí, o sea, la gente de Ajá. cualquier manera puede haber así como manifestaciones, se ponen locos, le estaban intentando así aventar botellas
Y vi uno así como bien Matrix, así que esquivó 3 botellas y luego se abalanzó contra él y lo derribó. Y yo así, no, obvio, no te metes. No te metes con alguien que puede hacer eso. Esquivar 3 botellazos y luego embestirte. Wow. Entonces, sí, eso sí era como... de hecho sí les comenté, ¿no? De cuando fue lo de por ejemplo, la gente que yo fui cuando... en el grupo de mexicanos que estaban ahí como... Manifestándose. contra lo de Peña. Igual mega controlado. Sí era así como de, a ver, tienen este perímetro y de aquí... Si no, una valquiria te atravesaba con una lanza. de aquí no salen, así. Sí, para- pueden gritar lo que quieran, pero no se sacan de este cuadrito, ¿no? Porque aquí es la zona de manifestaciones. Por ahí preguntaban también que de qué fue tu intercambio en particular. Sí era de estudios de género, de mi maestría. Entonces, era para allá, para ir a terminar mis estudios. Y entonces allá en la Universidad Libre de Berlín fui a terminar por allá, de estudios de género. A ver, ¿qué más nos pregunta? Bueno, le preguntan a Antonio para que nos cuente un poquito más de Alemania. No, igual así, por ejemplo, a ver, igual platicar un poquito de cada uno de los videos, yo creo igual. Como de los, porque ¿No también tuviste son como comentarios que se onda quedaron making así. of? De esas anécdotas que pasan cuando estás grabando, de me va a ver, o alguien se metió. Nadie te dijo nada. Nadie te dijo nunca. nada. No, de por hecho, estar fíjense que grabando. la técnica Bully Time Ajá. ¿Funciona en bien. el mundo? Sí, ¿Sí? ¿no? Sí. O No sea, nada había- más, son lugares públicos, nada más con que tú digas acá, pues estoy haciendo una cápsula y acá, y nada más como nosotros no tenemos aquí el requerimiento técnico, nada más vamos así con el guión y una cámara. Ajá. No, en ningún O sea, lado. nadie ni cuestionó, ni qué está haciendo, ni no puede grabar, ni nada. Te No, tocó. no, te das realmente. una orden, un permiso. No, en ningún lado. Y de hecho, pero también ahí era como eso. Por ejemplo, el video del Reichstag, o sea, ya adentro sí Ajá, sí eran los verán. permisos y todo, pero pues afuera. Sí, bueno, pues, ajá, Y al entrar, solo- grabar así archivo, sin ningún problema. Y como todos los lugares son públicos, pues sí, ahí la verdad la Bully Tech funciona, Perfectamente. funciona Ajá. perfectamente. Sí, sin broncas. Alguien Pude preguntaba si grabar te tocó cualquier- algún espectáculo como la Eurocopa o un concierto o algo así. Pues la Eurocopa, sí, justamente estuve en las fechas en las que estaba más intensa acá la Eurocopa. Y sí, o sea, de que había fuegos artificiales cada vez que Alemania anotaba un gol. Ajá. Entonces sí. Super fiesta, ¿no? No, y también o sea, ahí en la puerta de Brandenburgo ponían una pantalla gigante, había como fiesta y toda la gente llegaba ahí. Entonces, sí, normalmente en esos partidos y también los bares y todo estaban mega llenos. Atascados. Sí, Dices entonces que sí. cada vez que metían gol lanzaban cohetes, ¿no? Sí, sí parecía acá, con un bombardeo en la segunda. No, es que sí era Y no mucho. era la Eurocopa. Dicen que si allá también odian a las feministas. Si allá ¿quién preguntan si allá también? Akizuki pregunta si allá odian a las feministas. No, pues como en todo el mundo supongo, así como que hay pro y en contra, Ujú. como que realmente es más bien, no sé, o sea, Perspectivas más individuales. y encontradas, o sea, y de pronto sí, o sea, puede haber que las partes más conservadoras de Alemania de pronto también sean Ajá. como en contra del feminismo y demás, pero otras en las que no. Pero en general yo noté como, porque sí fui a varias manifestaciones así como de movimientos culturales y demás, Ajá. había grupos feministas, entonces sí, era medio normal verlos por ahí. Dice Ninja Sacer que en el video de la torre de televisión hay un niño que se te queda viendo raro todo el tiempo. Sí, de hecho. Bueno, es que también eso es normal, ¿no? Cuando uno está Sí, grabando en aquí, la calle, la gente ¿no? siempre se te queda viendo así como, ¿y este qué hace? O le llamas la atención de alguna manera, así que... Sí, eso sí nos pasa en todos lados, ¿no? Sí, más porque cuando uno sale con la cámara, normalmente la gente pues está actuando muy, digamos, natural, muy como, aquí estoy, o está saludando o algo. Y pues normalmente cuando uno está haciendo un guión, pues estás diciendo líneas, o sea, algo muy, muy preciso que te tienes que aprender. Ajá. Y sí se nota la diferencia, estoy diciendo algo construido, estoy aquí como de, ¡wey, mis vacaciones! Supongo Ajá. que eso llama más la atención todavía de la calle, de la gente Ujú. de la calle. Sí, exacto. A mí me preguntan que si estudiaba en alemán. No, al igual les dije que estuve en el de latinoamericanos y norteamericanos, entonces las clases eran en inglés y en español. ¿Tuviste clases en español? Yo creí Sí. que todas eran Qué en padre. inglés. Bueno, supuse que todas No, serían o sea, en las que inglés. estaban enfocadas en América Latina, Ajá. pues eran en inglés. En En español. español. Y al revés, pues sí, Ajá. inglés. Sí. ¿Te, eran los dos. ¿Te quedaste con ganas de hacer algún video de algún tema, de algún lugar que hayas visitado ya? Sí, de hecho, igual lo que les decía, ahorita hay 4, pero tengo uno más. Ajá. Una Pero no cápsula. digas de que Que se no, mantenga sí, 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 sorpresa. después. Es sorpresa, pero sí hay una cápsula más, Bully, y de hecho es sobre un lugar que muchos pidieron. Así como que sí todos Como estaban fue ahí, petición de... Como el Reichstag, que directa fue... de la gente. Entonces, sí, pronto en estas semanas estaremos subiendo otro video de eso, pero
Pero alguna, pues sí, o sea, que eso sí, bueno, yo lo digo que no grabé de ese, del Olympia Stadium, que era donde se organizaron las Olimpiadas de Berlín en el 36. Ajá. Sí me quedé con ganas, ya porque ese sí estaba un poquito a las afueras de la ciudad y ya no pude volver como para grabar una cápsula. Ajá. Y además estaba chido porque ya ven que ahí también tenemos la cápsula de los Juegos Olímpicos. Ajá. Si hubiera sido como el... Entonces lo tenemos ahí. El vínculo perfecto. De hecho, según transmitimos, ¿no? Directamente. Ajá, según desde el estadio. desde el estadio. ajá, desde la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ajá, ahí de ahí Berlín. está Luis acá. Sí. Entonces, eso hubiera estado chido. Pero ese sí ya no se pudo. Ya no se pudo. Pero hay una más, una cápsula. Pero es que sí es grande la ciudad, ¿no? O sea, Sí, sí es muy grande. Ujú. Sí, sí es bastante grande. ¿Pero es más grande que Ciudad Cochinota? No. Nada es más grande que Nada eso. Es que más eso es grande lo que curioso, Ciudad de ¿no? México. Nada es más grande que Ciudad Cochinota. Tienes que ir como a Yo Shanghái creo o que a... Tokio es la más grande que... Tokio, Que- pero no se siente tan Pero grande. igual es porque está diferente, o sea, distribuida de manera diferente. No, lo cual es- Porque digamos, ¿sabes Ciudad qué? Cochinota también implica la periferia La de movilidad. Edomex, ¿no? Es que Ajá, exacto, y es la movilidad. Ujú. Por ejemplo, Tokio es muy grande, pero Ujú. como llegas a cualquier punto de Tokio facilísimo en transporte, Sí. no se siente tan... Sí, y yo aquí creo. quieres cruzar a Ecatepec o algo así, y Sí, agárrate. aquí en la ciudad, o sea, como Ujú. con dos... O sea, tienes que ir al punto A y punto B, regresar a tu casa y con eso ya tienes para cansarte todo el día y ya. Sí, solo es como ir a una cosa por día. Ajá. Quedar harto y Sí. engentado y loco, ajá. Sí, exacto. Eso, la cuestión de la movilidad. Y por ejemplo, pues allá también hay como. Hay uno que se llama el Ringbahn, Ajá. que es así como un suburbano, Ajá. que es como un anillo y que le da toda la vuelta a Berlín. Entonces, de alguna manera, no importa en qué punto de la ciudad te encuentres, Pues, te mueves a ese y ya te conecta con cualquier otras Pero me- estaciones de metro o de o suburbanos Sí, claro. o tranvías o autobuses de cualquier punto de la pues ciudad. entonces eso es cosa de primer mundo, porque en Tokio Sí. también está la línea Yamanote, que es eso, es un círculo Sí, ¿no? Ajá. donde y entonces de ahí ya te mueves a cualquier lado súper Sí, fácil. y que están, de hecho están 24 horas. Así una va a la izquierda y otra hacia la derecha. No como Entonces, nuestro están dando sistema de vuelta transporte que continuamente. está todo metido en el mismo lugar. Sí, porque de hecho Sí. aquí es muy raro, porque ahorita ya se están empezando como a conectar las líneas Ajá. en círculo, pero siempre es como todos hay que llegar al centro para después llegar a nuestro lugar de... Sí, entonces de la verdad, salida. por ejemplo, eso en cuestión de movilidad sí era increíble, porque si no importaba dónde estuvieras de la ciudad, con esa del Ringbahn llegabas de inmediato Claro. hacia a cualquier punto. Pero también es importante decir eso, por ejemplo, que la gente, que luego preguntaban, luego también privilegios de primer mundo no se dan cuenta Ajá. de eso. Y de pronto Y es se como una quejan cuestión de así su como de se transporte. quejan así de, ay, no, es que ayer viajé y me hice 20 minutos. 40 minutos a mi trabajo. Así Con como ganas de traerlos aquí una semana. Ajá, sí. Sí, no, no. Ahí, en esos casos yo también era así como Inocente de, no palomita. manches, así como de, te quejas por 40 minutos llegando a tu trabajo, que ya, o que decir que un punto estaba a más de 40 minutos de tu lugar, Ya era así una como, locura. no, voy a Ya, las afueras, jamás así. voy a ir a ese lugar. Qué No, locura. voy a 40 desperdiciar mi día minutos. entero, ¿no? En eso. Inventes, yo quisiera hacer 40 minutos a cualquier lado. Y de hecho ahí sí procuraba siempre ser muy específico, igual eso, ¿no? Así como, no, yo vengo, pues, en México eso no se da. Yo Y- vengo por de una ejemplo- tierra que no te Entonces, imaginas. Sí, Por ejemplo, pasa si cual. contabas eso, ¿qué te decían? No, pues también como de acercar a la gente, ¿no? Así como Ajá. de a darse cuenta y pues sí, o sea, sí escuchaban con interés, pero así Ajá. como decirles, no, o sea, realmente allá en la Ciudad de México nos podemos llegar a hacer más de 2 horas así. Sí, ¿no? Decir 40 minutos es que vas a un lugar aquí en corto. Y me refiero a 2 horas para un trayecto que quizás eficiente sea como de 40 minutos, pero pues somos mucha gente. Entonces, O sea, sí. Y todos somos horribles. Somos- Alguien- ahí está, alguien ya, ha para. dicho, sí. Digo, ¡ey! Ya lo dijeron, todos somos Es como, horribles Luis, di tu personas. frase. Los damos. entonces eso sí era importante recordarlo. Y desconsiderados. Ah, y de hecho también, y no solo ya de Alemania, porque también me estuve moviendo a otras partes, sobre todo de Europa Oriental. Ajá. Como hay también pues también esta onda de que, sí, luego también estos prejuicios que se tienen de que todos piensan que de México viene, ¿cómo se llama? El burrito y los nachos. Entonces, literal me la pasé el verano así, Desmintiendo así a la gente. mintiéndole a un montón de extranjeros que, no, maldita sea, Con tu pancarta, no somos burritos. los burritos son de No, invento". burritos, no nachos. Porque de pronto, sí, igual te encuentras los restaurantes mexicanos y entras y burritos, Son fake. nachos time. Ajá. Sí, Entonces sí, era sí. así como o hasta unos como por ejemplo que Frida igual que es así súper figura mexicana internacional, así restaurante Frida y ya entrabas y burritos. Sí. Y nachos con guacamole. Entonces era así como dejar en claro que no. Y esa no la pregunté en el chat, pero como pregunta, ¿no extrañaste como el picante? Sí, la verdad sí. Sí, sobre todo
Pero no sé si luego te pasó que luego es así como, oh, es que le echamos paprika. Es una cosa roja, pero que no se vea nada. Sigue sin saber a nada. No, pero es que es spicy. No, Sí, esto no sí, es sí. spicy. Sí, se extraña el picante. De hecho, tanto así que una amiga sí nos fue a visitar. O sea, bueno, que igual coincidía en fechas. Entonces, ya, llegó allá a Berlín. Y sí trajo acá unas latas de De chipotles, ¿no? de chipotle. Así de la lata. No, hicieran así como... Con todo y vinagre. En la cara, en los ojos. ¡Chiles! ¡Amo mi país! Entonces la salsa sí se extraña. Yo lo noté con los snacks, con las Ajá. papitas. Ujú. Que ya es así como spicy y la pruebas y no sabe nada. Ajá. Y luego me topé con una que era así como Mexican chili, spicy chili, Mexican hot. Y digo, no, pues estas iban a picar. Y sabían como al equivalente aquí a las rufles de queso. Sí, sí. A eso es a lo eso más es picoso a lo spicy, que ¿eh? aspiran, a las Sí, de rufles de hecho. queso. Y de hecho, y para probar cosas como bien condimentadas y picosas, te ibas con los turcos. Y los turcos sí saben, sí le saben a... Ellos sí juegan a los sabores fuertes. Sí, de hecho también era por eso lo chido, porque sí, de pronto sí había esa identificación. Así ya ibas y bueno, y te preguntan así, de México y demás. ¿Y qué tal qué te parece la comida? Así como, no, pues o sea, es muy similar en ese sentido a la nuestra. Sí, es así como atascada y picosa. Y Seguro Sabores allá fuertes. en los lugares turcos encontrabas a los mexicanos de Berlín. Sí. Entonces sí estaba chido eso. Era bueno. Sí. Sí, es bien divertido ver cómo es el paladar de cada cultura, Sí. de cómo se les hace raro, e incluso cómo conciben de repente como lo picoso, o lo salado, o lo muy dulce, demasiado. Por ejemplo, tengo entendido que también lo dulce de México, lo dulce mexicano, es demasiado dulce para otras culturas, es así empalagoso a más no poder. O sea, tomar un atole o tomar un chocolate, un Carlos V cualquiera, es como, no, eso está hiper empalagoso, o sea. Sí. Preguntan también sobre comida, que si cocinaste algo mexicano para alemanes o algo por allá. Sí, preparamos algunas cosas. Sobre todo como sopes y quesadillas, que era como lo más Las sencillo. quesadillas siempre son un éxito, ¿no? Sí. Porque es así como a nadie se le ocurren. Es lo más sencillo del planeta. Lo más Pero sencillo. no, Pero a nadie lo nadie se le concibe. ocurre. Además acá así como usar el poder de las tortillas no es muy común por allá, entonces sí. Sí, eso es Sacas correcto. una tortilla y ¿Pero de dónde sacas las tortillas? impresionas a todos. Con los turcos puedes conseguir. Ah. ¿Pero son como tortillas o son como esas tortillas de taco árabe? Como tortilla de taco árabe, pero también puedes comprar la masa ¿Y hacerla? y hacerlas. Ya más delgaditas, ¿no? Sí, Ya más... entonces sí, los turcos Sí, bueno, probé. solucionaban en cuestión culinaria todo. Están en todo. Las kebabs y eso es como muy parecido al taco al pastor, ¿no? Porque Sí. hasta los tienen en trompos y cortan la carne y sabe... Le falta el achiote, ¿no? Ese Sí. como el ingrediente secreto. Allá le echan Totalmente. como yogurt, como un vinagre, yogurtoso. Sí, Yeah. entonces era como lo peculiar de allá. Pero sí, entonces habrá otra cápsula al respecto. Yay. A ver si hay más preguntas. Porque creo que ya se poncharon con las preguntas. ¿Y los licores? ¿Qué tal los licores? Pues la cerveza, ¿no? Sí, no, lo que estábamos Sí, diciendo. sobre todo cerveza. Ah, Tú nos contabas también, Antonio, que también la cultura de la... ¿cómo decirlo? Como de la acción civil, como del... Está bien ayudar a chido. la gente que... O sea, pasaba del hecho del ayudar a la gente a volverse incluso como una profesión, o que la gente sí se puede dedicar de plano a esto. Justo, y en eso nos preguntaba, ¿no? Como de cómo estaba toda la cuestión de los refugiados, que también es como todo un tema igual, o sea, como de debate, porque hay gente que igual así como, no, sáquenlos, no los queremos aquí, y mucha gente que también los ha arropado y que se han creado centros, ¿no? De los refugiados y demás. Entonces, pues sí, dependía mucho de la opinión, pero también era esa cuestión que les decía, ¿no? Como que de alguna manera estar implicado ahí como en el activismo y en asociaciones civiles, sí se puede convertir en un trabajo, entonces por eso luego también la gente puede como involucrarse en un sentido de que estoy ayudando y estoy como buscándoles lugar aquí a los refugiados y asistencia y demás, pero al mismo tiempo puedo obtener fondos ya sea del gobierno de Berlín o de Alemania o de la Unión Europea para que esto se vuelva mi trabajo. Entonces eso sí cambia las cosas porque la gente es... sí puede vivir de... Igualito que No aquí. puede dedicarle completamente su esfuerzo a una labor que ayuda a la demás gente. Ajá, y que entonces, digo, sí, el esquema está interesante, ¿no? Porque sí es eso, o sea, sí hay asistencia social, pero al mismo tiempo ese se puede convertir en tu trabajo. Entonces, y de hecho, sí es, por ejemplo, lo que esta iglesia del Kaiser, como que toda la gente se organizó para que no la derrumbara, sí va muy en ese sentido, como de asociaciones civiles. Entonces sí, sobre todo es muy como de impacto local, como en un sentido de que tú puedes, no sé, decir, en mi colonia faltan
Justo esto, Lámparas, ¿no? Como rampas para personas con sillas de ruedas y capacidades diferentes. Entonces tú puedes implementar un proyecto, pedirle apoyo al gobierno para que ese se convierta en tu trabajo y al mismo tiempo te den los Ajá. fondos para tener de ese impacto que no va más allá de tu colonia. En tu colonia. Y que en tu ajá. colonia te dediques a que los comercios, así las tienditas, Todos tengan entradas. todos tengan su rampa y que al mismo tiempo tú les haces ver los beneficios. Así como, mira, Ajá. o sea, también Vas a tener otro tipo de cliente. otro tipo de clientes, mayor gente va a poder acceder, vas a tener una mayor aceptación social. Entonces, Ajá. como que... Como aquí, igualito todo. Que ahí sería bueno, como por ahí preguntaban que qué tal fue el shock de volver a Ciudad Cochinota. Pues Aún lo no que- lo superas, ¿no? Lo veo en tus... ¿Vieron la sombra que creó? ¿Como Ben Affleck? Hello, darkness. Hacen esta pregunta en unos 4 podcasts más adelante. Por una milésima de segundo. Sí. Fuiste Ben Affleck. no manches. No, pues, o sea, lo que... Pues también ves como muchas de las cosas en las que se pueden trabajar acá, ¿no? Entonces eso también es como en un sentido de decir, pues sí, o sea, hay cosas que hacer en México y que tendríamos que implementar y demás. Sí, ¿no? Me platicabas mucho la otra vez, o sea, que no eran cosas de primer mundo, de que fuera porque hay dinero o porque hay recursos, sino que realmente es más de la cultura cívica de las personas o de cómo... Va de la mano, ¿no? Como una Va de la mano, ajá, una sí. cosa influye en la otra y se crea la cultura Ujú. social. Pero la verdad sí, y sí, acá súper discurso, pero siempre, luego están pequeños detallitos. O sea, si tiráramos la basura en su lugar, de verdad que viviéramos en una ciudad Pero distinta. qué locuras estás diciendo. Y eso no implica como un privilegio de primero o tercer mundo. Es Sí como lo implica, Antonio, sí lo implica. solo tirarlo en su lugar. Antes de pasar a la última, antes de que se nos acabe el tiempo, la gente está peleando porque quieren que hables de dos cosas. Tienes que elegir. A ver. O hablar del amor en Alemania o de ¿El los amor? supermercados. Son los dos temas más fuertes en ¿Cómo nuestro ligar alemanes? trending. o- Amor y supermercados. Es como una novela de señora, Sí, ¿no? sí, veo como de cómo era ligar en Alemania, acá, todo y demás. Pues no es distinto, o sea. Pues es gente, ¿no? Le hablas. Sí, de hecho, pues vas y le hablas. Y Le esperas a hablas que y no si te caes batee. bien, pues ya estuvo y sales y así, ¿no? Sí, no, es ahí difícil. no creo que tuviera que decir algo al respecto. Entonces los porque- supermercados. Y luego, también preguntan el sentido del humor alemán. Ese, creo que ahí es como igual como incluso convenio universal, como que no son No los tiene son divertidos. mejores de los que tengan el mejor sentido de humor. O sea, no, en sí la gente puede ser pues como cualquier lado, así también súper accesible, amable, ligera o no. Pero en sí como que también, o sea, viendo sus programas de televisión y todo, no son No los son mejores. divertidos. De hecho, Mejor justamente- que les encarguen la comedia a otros Sí, países justo eso porque te iba a no son preguntar. los ¿Viste mejores. tele? Sí. ¿Viste algo que te acuerdes de tele de alemana? ¿Hay novelas turcas en Sí. Berlín? Sí, de hecho también hay canales turcos pues, específicamente para toda Las la novelas población. turcas son la O sobre todo también, ondísima. o de las que son mayores poblaciones, hay muchos búlgaros, entonces también hay muchas cosas búlgaras, entonces sí dependía. Y los supermercados, pues sí, pues están chidos y es como, también es como una cuestión de que hay un supermercado como en cada barrio o colonia, digamos, de un tipo, entonces sí, están muy bien distribuidos en ese sentido. Entonces como una onda de que tu barrio tiene el supermercado local al que puedes ir y ahí están. Entonces, pues sí, pero normal, o sea, sí tienen de todo, pero los chidos son los turcos. Reiteramos, este es el Turco Podcast. No, para la onda culinaria yo Turcos, repito porque- Curiosamente, conseguir hablando de Alemania, ingredientes. de lo que más hablas, de Berlín, de lo que más hablas es de Turquía. Es que sí, la cuestión culinaria. Es que son los turcos. Turquía, Pero es curioso, por ejemplo, las kebabs sí han conquistado toda Europa, ¿no? Sí. Porque a donde vayas en Europa vas a ver un puesto de kebabs. Sí, y ya se volvió también como un poco de la fast food por allá en Ujú. Europa, entonces sí, kebabs. Sí, también funciona onda comida callejera, ¿no? O sea, más Sí. que fast food, un local, como calle. Sí, es como los puestos de tacos de localcito aquí. Así es, entonces sí era parte de eso. Ok, pues Turquía Rocks, esa es como la conclusión Turquía y sus de... novelas. ¿No te clavaste con ninguna? Que dijera, ahorita sea, voy a tener que La regresar a seguían así México todas y las tardes. no voy a Yo poder me ver acuerdo cómo de una acaba. que vi varios capítulos y no Ajá. entendía nada, pero como que sí entendías, así había como... Y sí, son superiores a las mexicanas. No, Sí. y la onda es que sobre todo en países de Europa Oriental, porque ahí sí, bueno, no solo de Turquía, sí de Alemania. Al final sí tuve la oportunidad de ir a algunos lugares en Polonia. Sí me moví más en Oriente. Ajá. En Polonia, en Rumania, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Croacia. Croacia, Bosnia y Hungría. República Checa y eso, ¿no? República Checa también, al final. Entonces, sí, me moví de lo que estuviera así
a Berlín. Ajá, al para oriente. el oriente. Entonces, Pura cortina de hierro. La Europa barata y chida. la Europa barata y chida. Sí, de hecho sí. A mí me llama más la atención esa parte de Europa. Entonces, como en Bulgaria y así, también en Serbia, las novelas mexicanas rockeaban así, Sí, veías con hasta- todo. Había un canal de Con novelas en todo. español con Sí. subtítulos en rumano. Sí. Así. Wow. No, y de hecho, por ejemplo, así tienen los referentes, así, por ejemplo, en Serbia fue así como de, oh, sí, de México, yo crecí viendo La Usurpadora. Órale. Y hasta cantaban la cancioncita, yo así de, wow, La Usurpadora llegó hasta Oh, acá, tuvo una influencia importante. a los Balcanes. Entonces eso sí era como súper curioso. Entonces, sí, en Bulgaria, por ejemplo, también ven muchas telenovelas. Sí, ahí me preguntan cómo... Pues igual, Luis, tú también has tenido oportunidad de ir por allá, ¿no? Pues sí, yo también me di el tour balcánico. Justo, pues exactamente esos mismos lugares, menos Polonia Ajá. y menos República Checa. Pero sí es... Es la Europa linda. Como que, bueno, no sé si Berlín, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los supermercados, Ujú. como que en el Berlín, digo, en la Europa bonita y nice, yo me quedé con la impresión de los supermercados, de que no veías gente. O sea, podías hacer todo tu súper sin interactuar con otro ser humano. Sí. O sea, todo se hacía solo y todo se pagaba. Así pasas una tarjeta y es como, ya, aquí está. Sí. Sí, muchos lugares. Como que le faltaba esa interacción humana a la Europa. Sí, es lo que... de acá, ¿no? Y es normalmente eso. Como que Occidente de pronto también con sus privilegios de primer mundo se les olvidan como ciertas cosas. Y en Oriente sí, como que la gente un poco más... Nomás llegas a la Europa del Este y todo. ¡Ah! Y Emir Kusturica, así, tan, 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 tan. Tamboras, trombones. Y por ejemplo, toda la comida de allá sí tiene mucha tradición culinaria y demás. Entonces sí, también fue interesante ir a todas esas zonas. Y también como la diversidad, porque pues, en Bosnia son musulmanes, en Serbia son ortodoxos, Croacia católicos. Entonces sí, viajabas y en 4 horas se transformaba radicalmente así. Wow. Preguntan si el Chavo del 8 ha llegado a esos lares. No, Chavo del Ocho no. Más las telenovelas. Ajá. Las telenovelas mexicanas sí son un hit en Los Europa dramas, Oriental ¿no? y Ahí sí también en funcionan. algunas partes de Occidente. Sí. Wow. Ok. Sí, pues ya se nos está acabando el tiempo, Pues sí, ¿no? no nos queda más que Tenemos- expresar nuestra alegría por tenerte oficialmente de vuelta del Bully Podcast. Sí, ya Pues es es- oficial, ya es así como... Sí, ya nada más me hacía falta, ¿no? Como la Sí. presentación chida. Ya como formal Ajá. del Bully Podcast para darte la bienvenida y pues... Ah, y de hecho también, pues aquí a Andrés, a Luis y a Enrique les traje regalos. Gifts. Gracias, regalos Berlineses. de Berlín. Yeah. Entonces... Los vamos a abrir en el Periscope. Ajá, Ajá. si quieren ver los regalos que nos trajo Antonio, pueden pasar al Periscope. Corran ahora mismo a Twitter porque ahí está la liga, Periscope. Estamos streameando de hecho en este momento. Así De hecho, que... tal vez corte la transmisión y habrá uno. Ajá, y abrimos uno particular. nuevo para Ajá, que les va. llegue notificación a todos. Así que todos corran a su Periscope, corran a su Twitter para que puedan ver la notificación Ujú. y vean qué nos trajo Antonio. Sí, los abriremos acá Desde en lejanas vivo, tierras. en vivo los 4. Mientras tanto, pues Qué yo creo que emoción. ya nos despedimos del Bully Podcast. Nos quedan 2 minutos, así que muchas gracias por escucharnos. Ya en este Bully Podcast que ya hacía falta. ¿Cómo Sí. se dice adiós en alemán? No me acuerdo. Es una básica, ¿no? Hasta en Django, a ver. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Yo soy de, ay, no aprendí ni un poquito de alemán. Es de caricatura, ni siquiera necesitabas ir a Alemania. Auf Wiedersehen. No, es que sí, la verdad, alemán aprendí así bien poquito. Y ya luego cuando vivía allá en la ciudad era así como, ay, como que no es necesario. Aparte, Que igual sí me Sí, gustaría todo en aplicarme inglés. después. Sí, Todo todo en inglés. Sí, la verdad sí sobreviví con puro inglés. Ok. Para andar así por las calles y así, ¿sí los letreros están al menos en inglés o ya te fastidiaste si está todo en No, alemán? y de hecho ahí sí en general, incluso yendo a las partes de Europa Oriental donde, por ejemplo, usan el cirílico. Sí, ahí la verdad sí, inglés time ya en todas partes. Ajá. Ya está en el idioma que tú quieras, pero todo abajo siempre está en inglés. Entonces, si ya sabes inglés, te puedes mover en cualquier parte. Sí, Bueno, porque... y lo que como paréntesis también, como no fue como, o si te esperabas que en Rumania lo podías leer todo, ¿no? Era como un español hablado, escrito como por, Sí, como estos, o sea, como en español como mala ortografía. sí, de hecho. Sí, totalmente. Y de hecho, hasta la pronunciación. Sí podías entender el Fonéticamente rumano. muy Es parecido. curioso así como saber que, wow. Y en rumano es curioso que te das más a entender en español, ¿no? Sí. Es más fácil que te entiendan en español. Sí, entonces sí. Pregunta a la gente cómo entrar a Periscope. Pues conéctense a Twitter. Vayan a nuestra cuenta de Twitter Sí. y ahí les va a mandar el link de Periscope. Ahí lo Ah, ponemos cierto, ahorita. Cierto, no, de hecho la que más usaba la gente era choose, que es como decir bye. Ujú.
Es como, es la más sencilla. Es así como la coloquial. Los Petersen solo dices el Kaiser, o sea, Ajá. dices, O Christoph Waltz. Sí, pero sí es Despidiéndose cierto, de Leonardo DiCaprio. La buena es, y con es choose. Entonces es como, Chus, amigos. bye. Sale. Todos a Twitter, cuenta Bully Magnets, y desde ahí van a ver la liga. aunque para no ver tengas Periscope. Twitter, puedes entrar a nuestra cuenta de Twitter. Ajá. ¿Sí? Sí, tú entras a la cuenta y ahí están nuestros Y ahí tweets. están los tweets. Entonces, Así es. nos vemos en un rato. Y un gusto a todos. Dejen sus comentarios. Sigan la Y muchas conversación gracias. en YouTube. Por escucharnos. Dejen sus comentarios y demás. Ahora sí, nos vemos. Bye. Gracias por escucharnos. Bye, bye. Gente del Periscope, Adiós. todavía no abrimos los regalos, vamos a detener esta transmisión y comenzar una nueva. Petersen. Who needs a hardware?